Vamos a hablar de las naumaquias. ¿Qué eran las naumaquias? Preguntarán ustedes, preguntaré yo. La palabra naumaquia es griega y quiere decir combate naval. Y quedó para nombrar en tiempo de los romanos a los espectáculos en los que se representaba una batalla naval. Y era una representación absolutamente realista, no era que se ponía acá en el escenario con un bote fingido y el mar era el escenario. No. Estos dramas eran muy realistas, tan realistas que tenían consecuencias espantosas para sus participantes. La primera naumaquia conocida fue la que ofreció Julio César al pueblo de Roma en el año 46 a.C. para celebrar algunas de sus victorias. Hizo desviar el curso del río Tíber, el Tevere, y condujo las aguas a un lago artificial construido para la ocasión. En la naumaquia cabían los famosos birremes, unas naves de guerra con 2 hileras de remos en los laterales. Podían incluso los trirremes, que eran de 3. La celebración de Julio César no escatimó en gastos. En el espectáculo participaron 2.000 guerreros y 4.000 remeros, que venían principalmente de los prisioneros capturados en las guerras cuyos triunfos se estaban celebrando. Pero vean, las naumaquias eran realismo despiadado, no eran simulacros de combate, eran combates. Y muchos, más o menos la mitad, no salían con vida. Para obligar a aquellos hombres a que se mataran entre sí, se utilizaba una amenaza. El que rajaba era ejecutado. Era norma que la naumaquia ofrecida al pueblo reprodujera una batalla naval célebre de la historia, ¿no? Armaban una ficción, sí, pero la muerte era real. Se basaban principalmente en la historia de Grecia y estaba la lucha de los de Atenas contra los persas, ahí la batalla de Salamina, todas esas cosas. Las naumaquias necesitaban, eso sí, de medios considerables para la realización. Era carísimo todo esto. Por lo tanto, no se celebraba mucho, sino en ocasiones muy especiales. En el 2 a.C., durante la inauguración del templo de Marte, Augusto ofreció una naumaquia que tomó como modelo la que había celebrado Julio César 44 años antes. Augusto mismo hizo construir en la margen derecha del Tíber una laguna enorme en la que se enfrentaron 3.000 hombres, sin contar los remeros. Los remeros eran aparte, solo para remar. 30 navíos dotados de espolón para destruir cascos enemigos y muchas unidades más pequeñas. La laguna medía 533 por 355 metros y hubo que construir un acueducto que trajera el agua de 22 kilómetros. Mirá vos. Y por Plinio, que ha escrito, sabemos que en el centro de esa laguna había una isla unida al borde por un puente. Y en la isla se había construido un fuerte para que los atenienses, que luchaban contra los siracusanos, tomaran por asalto ese fuerte, matando a los que fuera necesario. Todo esto con la mirada de los espectadores que estaban ahí aplaudiendo, vitoreando o quejándose. Teniendo en cuenta las medidas del piletón, los 30 navíos que dicen que habían, mucho espacio no tenían para maniobrar, iban más o menos, andaban 10, 15 metros, mucho más no. Pero lo que le importaba a la gente es que se mataran de verdad, y eso sí ocurría. Claudio, el emperador tartamudo y culto del libro de Robert Graves, organizó en el año 52 una naumaquia en el lago Fucino. Y parece que en este caso los que participaban eran presos, condenados a muerte. Todos los condenados a muerte a matarse ahí. Y ahí, antes de
de empezar el combate, todos los que participaron saludaron al emperador diciéndole: morituri te salutant, los que van a morir te saludan. Y esa frase se hizo célebre y se la pone en boca de los gladiadores siempre. Decían, o nos contaban a nosotros cuando estudiábamos, que todos los gladiadores se dirigían a quien presidía el combate y le decía esa frase. En realidad no, solamente se dijo en esa naumaquia ante el emperador Claudio. Cuentan que una multitud llenó las riberas, las partes elevadas de los montes, era el lago, ¿no? El lago Fucino. Y pusieron balsas en la orilla para que nadie rajara. Porque ¿qué hacían algunos? Se tiraban al agua y trataban de ganar la costa a nado. Tácito, un historiador, cuenta que Claudio armó cuatro trirremes y que convocó a 19.000 hombres. Extraordinario, ¿no? Qué porquería. Bien, durante el reinado de Nerón aparece una novedad, que es la naumaquia en anfiteatros, ya directamente en lugares más pequeños. Por ejemplo, en una sola jornada Nerón ofreció una caza de animales salvajes. Después del asunto, lucha de personas con animales salvajes, en realidad. Llenó la arena de agua para una naumaquia. Y había ahí un montón de cosas nuevas. Un tritón de plata con un mecanismo. Después, muchos peces, traía peces raros. Y empezó a poner cocodrilos en estas luchas. Y los combatientes se quejaron. Dijeron que lo de los cocodrilos para imitar las batallas del Nilo, por ejemplo, era demasiado. Y Nerón entonces los escuchó, Nerón, ¿y qué hizo? Puso más cocodrilos. Es una política. Finalmente, según dice Suetonio, el emperador Domiciano organizó una naumaquia en el Coliseo, que se construyó por esos tiempos. La superficie de la arena del Coliseo, 79 por 47, no es muy grande. Entonces las naumaquias tenían unos barcos, pero la gracia estaba en la pelea. Es posible que se tratase más bien de un decorado para representar barcos en el agua, pero maniobrar mucho no podían. ¿Para qué se hacían o por qué se hacían estas representaciones? Algunos se preguntaron si las naumaquias eran un hecho artístico. ¿Esa imitación de batallas antiguas era arte? Algunos buscaron respuestas diciendo que era una expresión temprana del realismo, el realismo que pretende ser una reproducción exacta y completa de la realidad y se caracteriza por ser la más ajustada aproximación a lo natural. Pero nuestro amigo Todorov, que está en todas partes, respondió: en Roma no había arte en las naumaquias. No puede haber arte en imitación precisa de un hecho real. El arte desaparece en el momento mismo en que la imitación alcanza su perfección. Si la imitación fuera la única ley del arte, como piensan algunos, debería acarrear la desaparición del arte, ya que no sería diferente de la naturaleza imitada. Para que el arte exista, la imitación debe deshilacharse para dar lugar a otra cosa que sí es arte. Pero eso lo dijo Todorov y no los pobres prisioneros que se morían de verdad en esos cuadros vivos que duraron más o menos 2 siglos en Roma. Podríamos revivir esas naumaquias con unos espectáculos y donde al final de cada función los sobrevivientes cantaran una canción, algunos mientras tratan de ganar la orilla a nado. Y la canción puede ser esta, se llama La Balsa.